trata. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pati. Bueno, pues sí, bueno, nada más comento que, bueno, dos cosas. Primero, pues a mí mi interés es la topología y entonces continuos es una parte, para mí lo veo como una parte de la topología, entonces me sigue gustando, ¿no? Bueno, y el otro comentario que quería hacer es que este tema, bueno, seguramente ya lo escucharon algunos que llegaron temprano. De hecho, la primera vez que escuché de este tema, pues nos lo platicó Patti en un taller hace muchos años, cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces, en cierta forma, parte de esta plática va a estar basada en eso. Sí, si quieren hacer alguna pregunta, pues pueden hacerlo en el chat y Patti me avisa, ¿no? Así quedamos. Bueno, ahora, ¿de qué trata esta plática? Pues básicamente, ahí, bueno, dice homogeneidad y rigidez, ¿no? Pero lo que quiero hacer es platicarles de un resultado que tengo justamente con Logan, que no es el único resultado que tengo con Logan. Este es nuevo y de hecho todavía no lo hemos mandado porque por culpa de la pandemia, pues en realidad no hemos terminado esta investigación, ¿no? Se quedó a la mitad. Y ha sido mucho trabajo dar clases en línea. Bueno, en fin. Entonces esto se divide en 3 días. Y entonces voy a empezar desde nada, ¿no? Desde cero. Bueno, básicamente sí tienen que saber algo de topología, pero aunque no sepan, o sea, o de continuos, aunque no sepan, creo que con los dibujitos que voy a hacer espero puedan entenderlo, aunque la mayoría supongo que sí va a saber, ¿no? Y pues el tercer día ya voy a ver los resultados, ¿no? Que son un poco más complejos. O sea, a lo mejor se aburren un poquito este día, porque son cosas muy fáciles o muy conocidas, no sé si fáciles, tal vez más bien dicho conocidas. Entonces, esta noción de espacio homogéneo es de mis favoritas, ¿no? Bueno, y como dice técnicamente es un espacio homogéneo y cada vez que tienes dos puntos, puedes mandar uno a otro bajo un homeomorfismo del espacio, ¿no? Entonces, básicamente como que la idea es que desde el punto de vista de la topología, cualquier punto del espacio es el mismo, ¿no? Y entonces hay un ejemplo, el ejemplo clásico, o más fácil tal vez, pues es que Rn es homogéneo. O sea, esto no es todavía de continuos, pero bueno, este es el ejemplo más fácil que puedo dar, ¿no? Y pues el homeomorfismo que doy, pues es muy fácil de escribir, ¿no? Simplemente si quieren mandar así como dice P a Q, pues manden X a X más, a ver si no me equivoco, Q menos P, ¿no? Y entonces esta es una función continua, tiene inversa continua, entonces es un homeomorfismo, ¿no? Y pues manda P a Q, ¿no? Entonces, pues este es el ejemplo pues, más sencillo y más fácil de dar de espacio homogéneo. Bueno, voy a dar algunos ejemplos de continuos homogéneos, dado que este es un taller de continuos, ¿no? Pero voy a hablar, bueno, voy a tratar de dar un poco de detalle estas cosas. Bueno, entonces el primer continuo homogéneo que se puede dar, bueno, podrían pensar que es el punto, ¿no? Pero imagínense continuos que tienen al menos dos puntos y por lo tanto una cantidad no numerable de puntos. Pues la circunferencia, ¿no? Es una de ellas. Y bueno, ¿por qué es homogénea la circunferencia? Pues imagínense una rotación, ¿no? Cualquier rotación manda o sea, si tienen un punto y lo quieren mandar a otro punto, pues rotan cierto ángulo, ¿no? Ahora, voy a ser un poco más explícito para que también quiero que se vea que estas cosas se pueden escribir, ¿no? No nada más dibujar. Me gustan los dibujos, pero pues también hay que tal vez formalizar un poco. Y entonces si tienen, por ejemplo, fíjense en este punto es el 1,0 y se lo quiero mandar a otro punto que sea el x, y en la circunferencia, pues hay una matriz que manda uno al otro, ¿no? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo sería? XY y menos YX, ¿verdad? Esta sería una matriz, o sea,
multiplicar por esta matriz lo que hace es rotar, ¿no? Entonces es algo muy concreto y es fácil de escribir, ¿no? Esto lo digo porque mi siguiente ejemplo es la n-esfera, ¿no? Entonces es la generalización de la circunferencia para n más, bueno, de n dimensiones, que está en Rn más 1. Son los que tienen norma igual a 1, bueno, igual a lo mejor hay que escribirlo así con 2 rayitas, ¿no? Norma igual a 1, ¿sí? Y justamente lo comento porque estaba uno de mis alumnos en la UAM, ahorita ya estoy trabajando en la UAM, justamente le puse de ejercicio demostrar que las esferas son homogéneas. Y no es tan difícil, ¿no? O sea, intuitivamente lo piensa uno como, bueno, pues como que puedes rotar la esfera, ¿no? Pero así, si lo piensas, nada más es algo intuitivo. Les puse en su tarea, bueno, me pidió Pati que hiciera unos ejercicios de tarea, ¿no? Que probaran ustedes que la esfera es homogénea usando rotaciones, ¿no? Entonces pueden usar, aquí dibujé dos, ¿cómo se llaman estos? Ya no sé cómo se llaman. Bueno, círculos máximos, creo. Si hacen rotación en o sea, si tienen 2 puntos, cualesquiera, ¿no? Digamos, un punto aquí y otro punto acá. Si usan una rotación en uno de los círculos máximos y luego rotación en otro de los círculos máximos, pueden encontrar un homeomorfismo que mande este punto a este otro punto, ¿no? Y pues básicamente una rotación viene pues del caso anterior, ¿no? Entonces, haciendo esto es muy fácil probar por inducción. Bueno, no tan fácil, pero se puede probar por inducción que las esferas son homogéneas, ¿no? Y es algo que se puede escribir. Otro ejemplo, pues, otro ejemplo clásico, digamos, son estas cosas, son las variedades. Las voy a mencionar. Entonces, una variedad, pues, es un espacio topológico que es Hausdorff y localmente homeomorfo a, ¿cómo es? A Rn. Entonces, pues tiene uno de estos dibujitos, ¿no? De una dona con 2 agujeros. Y pues cualquier variedad es homogénea, ¿no? Y también quiero darles una idea de cómo se prueba eso. Si toman 2 puntos P y Q, esta solamente va a ser idea, ¿no? Pues lo que pueden hacer es encontrar como que un chorizo así raro, ¿no? D. Pues en realidad D, fíjense, este D que escribí, pues en realidad es homeomorfo a, bueno, si esta es una variedad M de dimensión N, pues esta D es algo que es homeomorfo en realidad a menos, bueno, al 0, el 0, 1 a la N, ¿no? Y P y Q están en el interior de D. Entonces, pues aquí ya no es tan fácil, pero pues se puede encontrar un homeomorfismo, ¿no? Digamos del D al D, tal que H de P te lo manda Q, y H restringido a la frontera, así le llamamos a la frontera de D, es la identidad, ¿no? Y entonces, pues simplemente para encontrar un homeomorfismo de toda la variedad, ¿no? Pues lo que hacen es tomarse H, bueno, la H mayúscula es igual a la H minúscula, y toman la identidad en, digamos, en lo que les falta, ¿no? Y esto va a ser un homeomorfismo, ¿no? Bueno, entonces, ahí están los ejemplos de continuos homogéneos. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Porque pues esos continuos que puse antes no son, bueno, salvo la circunferencia, en realidad la teoría de continuos no le interesa tanto este tipo de continuos, aunque sí son continuos, ¿no? Pero estudia otro tipo de continuos, ¿no? Entonces les voy a dar unos ejemplos, ¿no? El primero es, pues, un favorito de todo el mundo, ¿no? La esponja de Menger. Y este es el dibujito, bueno, que busca uno bueno, que yo encontré por ahí en internet de la esponja de Menger. Lo que hace uno es tomarse un cubo en R3 y hacer agujeros, ¿no? Entonces, fíjense, este de aquí, arriba,
pues básicamente es un agujero que hacen pues de aquí hasta abajo, ¿no? O sea, este agujero, hacen un agujero hasta abajo. Y esa es una cosa que tienen que hacer. Luego, de este lado, en esta cara, hacen otro agujero hacia, digamos, hacia adentro. No quiero hacer tantas rayas, pero como para allá. Está muy feo eso, ¿verdad? Bueno, como hacia esta dirección, ¿no? Y finalmente hacen un agujero en esta dirección. Ahí. Eso quedó peor, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eso que les acabo de describir es el primer paso de la construcción de la esponja de Menger, porque luego, después de hacer esos 3 agujeros, o sea, este y este, tienen que ser agujeros más pequeños, ¿no? Digamos, en la cara de arriba, pues hacen estos, ¿cuántos serían? 8 agujeros, pero más pequeños. Estos agujeros también van hasta el otro lado, ¿no? Y lo mismo lo hacen aquí, ¿no? En las otras caras, ¿no? Aquí hay otros agujeros, etcétera, ¿no? Y esto es el segundo paso de la construcción de la esponja de Menger, ¿no? Y si ustedes ya tienen experiencia en todas estas cosas de topología, pues muchas cosas se construyen así recursivamente, ¿no? Este es el segundo paso y para el tercer paso pues toman estos agujeritos, ¿no? Y otra vez son hasta abajo los agujeros. Y entonces, lo impresionante es que se hacen esto, pues, o sea, en cada paso van a obtener un continuo, ¿no? Intersectan todos esos continuos, esa sucesión numerable de continuos, y entonces les va a quedar un continuo que mágicamente va a ser homogéneo, ¿no? Ese es pues un resultado bastante fuerte, pero ya muy viejo. Ahora, ahí, bueno. Y esa es la esponja de Menger o la curva de Menger, ¿no? Y pues la curva de Menger es interesante también, o sea, tiene otras cosas interesantes, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad son 2 ejemplos. Uno es el teorema, ¿no? Que todo espacio métrico separable de dimensión topológica 1 se puede encajar en la curva de Menger, ¿no? Eso es la universalidad. Entonces, pues es un espacio homogéneo, pero también es algo que tiene otros intereses, ¿no? O sea, tiene otras, se usa para otras cosas, ¿sí? Y la segunda cosa que quería decir aquí es que hay una, ya no la escribí, pero pues hay una caracterización de la curva de Menger como el único continuo de dimensión 1 que cumple ciertas propiedades. No, ahorita no importa cuáles sean. Pero, por ejemplo, este dibujo que está aquí abajo, que parece como una curva de Menger torcida, ¿no? Pues en realidad, por la caracterización de la curva de Menger, pues esta es la curva de Menger, ¿no? Aunque parezca media torcida, ¿no? Como esto se ve como una banda de Möbius, así como que tomaron el patrón de la banda de Möbius y hicieron una curva de Menger, pues sigue siendo la curva de Menger, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues los continuos homogéneos, bueno, en general los espacios homogéneos son interesantes porque, bueno, por una parte por su homogeneidad, ¿no? Pero también tienen otros, o sea, se usan para otras cosas, ¿no? Y ese es un tema común de las continuos homogéneos o de los espacios homogéneos en general, que vamos a estar repitiendo en estas 3 horas. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Del solenoide. Este es como un corte, ¿no? Que se hizo. Y otra vez este se construye en una cantidad numerable de pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es tomarse, digamos, o sea, toman nada más una dona o un toro, pues. Ese es el primer paso, ¿no? Del solenoide. Luego, en el segundo paso del solenoide, dentro de ese toro, bueno, el toro es toro sólido, ¿no? Es decir, no es nada más la superficie, sino es lo que está dentro. Y entonces, en el segundo paso, adentro de ese toro sólido, construyen otro toro. Pero este toro le da la vuelta, si se fijan, le está dando la vuelta al primer toro. O sea, está como que está dando una vuelta dentro del primer toro. Bueno, ya está muy feo lo que estoy dibujando. Pero el chiste es que está dando, o sea, recorre el toro 2 veces, ¿no? Básicamente. Le voy a borrar porque se ve horrible, ya como lo estoy dibujando. ¿Sí?
Y luego, el tercer paso sería dentro de este toro, este que está aquí, que estoy marcando, construir otro toro, ¿no? Que es este, bueno, es este de aquí, ¿no? Que le da dos vueltas al toro, 2 vueltas al segundo toro. Entonces, en realidad le está dando 4 vueltas al primer toro, ¿no? Entonces, este verdecito que está aquí adentro, pues en realidad le da 4 vueltas al toro original, ¿no? Y entonces, pues, otra vez, recursivamente hagan eso para cada número natural. En cada número natural van a tener un continuo, intersectan todo eso y eso que obtienen es el solenoide, ¿no? Bueno, este sería el solenoide diádico. Hay varios solenoides, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante de estos solenoides? Pues que otra vez son homogéneos. De hecho, en cierta forma, estos solenoides se parecen a la circunferencia porque sus homeomorfismos son como rotaciones, de alguna forma. Claro, no es fácil de describir. Ahorita no se los voy a describir un homeomorfismo del solenoide. Pero básicamente pues, es como una rotación, ¿no? De alguna forma, ¿no? Más que hay que tener cuidado porque son como rotaciones anidadas. Ahora, sí, algo interesante de este solenoide es que pues también tiene dimensión 1, dimensión topológica 1. Sí, pero no, de hecho no les dije del anterior, nada más me voy a regresar. La curva de Menger es localmente conexa, para los que sepan qué es eso, ¿no? Bueno, casi todos deben de saberlo, ¿no? Localmente conexa. Este solenoide es algo muy lejano a ser localmente conexo, que es indescomponible. Es decir, ¿cómo es esto? No pueden escribir el solenoide como unión de dos subcontinuos propios, ¿no? Entonces, pues ya tienen aquí tenemos un ejemplo de un espacio homogéneo, o bueno, un continuo homogéneo que es bastante diferente a los otros, ¿no? O sea, los que les había dibujado hasta ahora, ¿no? De las esferas, las variedades, incluso la esponja de Menger son localmente conexas y este ya no es, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchos tipos de continuos homogéneos, ¿no? Ahora, seguramente bueno, no, tal vez no decir seguramente. Algo que uno se puede dar cuenta, si piensa en estos ejemplos, es bueno, es que estos ejemplos están en R3, ¿no? Este dibujo, pues, está en R3 y la esponja de Menger, pues, claramente también se ve que está en R3. Pero, ¿qué tal? Pero, pues, a lo mejor podemos dar más continuos homogéneos de R2, ¿no? Y, pues, justamente eso fue un problema de Naster y Kuratowski de 1920. Pues sucede que en ese momento el único continuo homogéneo que conocían, que era planar, o sea, que está en el plano, es la circunferencia, ¿sí? Y se preguntaron si había otro que fuera homogéneo. Y pues si le pones restricciones, ¿no? O sea, si dices, localmente conexo, arco conexo, que contenga un arco, ¿no? Estas son, si tiene restricciones, si le pones más condiciones a X, pues sí, forzosamente va a tener que ser la circunferencia, ¿no? Bueno. Pero ahora sucede que la circunferencia no es el único continuo del plano que es homogéneo, ¿sí? Entonces, les quiero explicar más o menos cómo es los otros continuos, o cuál es el chiste de esos otros continuos. Me faltan mencionar 2. Entonces, para esto, pues menciono rápidamente la definición de encadenable, ¿no? Nada más para que sepamos de qué estamos hablando. Un continuo es encadenable si para cualquier epsilon pueden encontrar, pues así, una colección de abiertos que cubren a X de diámetro menor que epsilon, ¿no? Cada uno es de diámetro menor que epsilon. Y además, cada abierto solamente intersecta al que está junto de él, ¿no? Bueno, voy a hacer un dibujo para que sepamos de qué estoy hablando. Fíjense.
esta colección de abiertos es lo que se llama normalmente una cadena. Entonces, por ejemplo, si toman aquí bueno, ese es imagínense lo de adentro, ¿no? Un disco en el plano, y luego toman otro, y luego toman otro, ¿sí? Y de tal manera que cada disco nada más intersecte al anterior, ¿no? Y al siguiente, ¿no? Entonces, esto que dibujé aquí es una cadena, ¿no? Bueno, imagínense que esta cadena, pues digamos que el diámetro de cada uno de estos abiertos en el plano es epsilon igual a 1, ¿no? Entonces, si ustedes toman un epsilon más chiquito, digamos epsilon igual a 1/2, pues pueden construir cadenas tal que sus eslabones, se les dice, tengan diámetro más chico también, o sea, más chico que 1/2. Y, por ejemplo, podrían construir algo así, ¿no? Entonces, esos eslabones tienen que ser más chicos. Pero bueno, a lo mejor aquí está un poco más complejo, da más vueltas, ¿no? Este eslabón. China, ya se ve como que nada más se tocan en la frontera. Ni modo. ¿Sí? Y entonces esto podría ser otra cadena. Sí. ¿Sí? Y el chiste es que esta que estoy dibujando es una cadena donde los eslabones son más chicos que un medio, digamos, que su diámetro sea menor que 1/2. Bueno, entonces un continuo es encadenable si siempre podemos cubrirlo por estas cadenas, ¿no? O sea, para cada epsilon que yo tome, hay una cadena de radio menor que ese epsilon, o bueno, que sus enlaces tengan diámetro menor que ese epsilon, perdón, ¿no? Y que cubren al continuo, ¿sí? Y pues también sucede que si yo dibujo cadenas, ¿no? O sea, yo podría seguirme dibujando cadenas, ¿no? A lo mejor. Y que cada una sea más pequeña que la otra y digamos que sea así como lo estoy dibujando, que ya no lo voy a hacer completo, ¿no? Pero que, digamos, como que una cadena esté contenida, así como está en el dibujo, en la siguiente. Entonces, la intersección de todas esas cadenas nos da un continuo y ese continuo va a ser encadenable, ¿sí? Bueno, pues bueno, todo continuo encadenable es de dimensión 1, ¿no? Entonces, esto nos da un continuo, este tipo de construcción nos da un continuo de dimensión 1, ¿no? Y de hecho se puede encajar en el plano. Ahora, ¿por qué les estoy contando de los encadenables de repente? Pues porque hay el siguiente continuo homogéneo que se descubrió, es un continuo encadenable, ¿no? Y miren, aquí está el dibujo clásico, dibujo creo que es del libro de Wayne Lewis, si no me equivoco. El continuo se llama Perdón, pseudoarco. Rodrigo. Perdón, sí. Oye, te hacen una pregunta aquí, que A te ver. preguntan dónde se usó la epsilon en la definición de encadenable. El diámetro de los conjuntos es menor que epsilon, ¿no? Ahí. Tienen que ser más chicos que epsilon, ¿no? O sea, para cada epsilon hay una familia de abiertos con diámetro menor que epsilon. ¿Sí? Sí, sí quedó. Gracias. Ok. Bueno. Entonces les decía, el siguiente ejemplo de espacio homogéneo, de continuo homogéneo, es el pseudoarco, ¿sí? Y entonces se fijan, aquí está el dibujito del patrón que deben de seguir los enlaces de las cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el pseudoarco es algo que se puede construir usando cadenitas, ¿no? Como lo hice en la diapositiva pasada. Pero tienen que ser cadenas muy, ¿cómo se dice esto? Torcidas, ¿no? Ese es el término, ¿no? No voy a irme a detallar eso, ¿no? Simplemente, pues fíjense que, bueno, digamos, los primeros enlaces son estos grandotes, ¿no? Pero después
en el siguiente paso de la construcción del pseudoarco, pues tienen enlaces más chiquitos, estos enlaces más chiquitos. Pero estos enlaces están como que dando vueltas, ¿no? Llegan aquí y luego se regresan, luego se vuelven a ir, luego regresan otra vez, ¿sí? Y hay un patrón muy especial que siguen estos enlaces, que les digo es lo que se llama torcido. Bueno, en inglés le llaman crooked. Ahí, ¿cómo se está? Por si quieren buscarlo luego. ¿No? Es el término. Y entonces usando esta noción de cadena torcida dentro de la otra, se puede construir un continuo que tiene estas características, ¿no? Por eso digo definición y teorema, porque pues hay que probar que existe, ¿no? El pseudoarco es el único continuo que es encadenable y que es hereditariamente indescomponible. Ahora, recuerden que indescomponible dije que no se puede escribir como unión de dos continuos propios, subcontinuos propios. Y hereditariamente indescomponible es que ningún subcontinuo del pseudoarco se puede escribir como unión de dos subcontinuos propios, ¿sí? Entonces es algo, una cosa muy extraña. Se me hace muy interesante este pseudoarco, ¿no? Pero pues está bastante difícil de escribir. Y fíjense, una de las razones por la que está tan difícil es, fíjense que ¿cuántos enlaces grandes hay aquí? 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, sí, ¿verdad? Entonces, aquí si se fijan en estos primeros 6, 4, 5, 6 enlaces, el siguiente paso de la construcción, aquí adentro de donde les marqué, tienen que hacer el mismo patrón torcido en todo esto, ¿no? Nada más en estos primeros 6. Y luego en los siguientes 6 otra vez. Bueno, de hecho es más complicado que eso, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les puse otro ejemplito. Creo que también lo saqué por ahí de internet. Aquí tiene 7 enlaces. Fíjense que tiene 7 enlaces la primera cadena, ¿no? Estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el patrón que queda dentro es mucho más complicado, ¿no? O sea, compárenlo con el anterior. Si se fijan en el anterior, de hecho, pueden ver que este patrón que está aquí, pues está como que en la primera parte. ¿No? Creo que es en esta parte, ¿no? Ay, ching. De los primeros 6. Y luego está aquí, y luego hay aquí una parte como de transición, digamos, entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, imagínense si les pongo 20 enlaces y tienen que dibujarlo, pues va a estar imposible. Pero bueno, es parte del chiste del pseudoarco. Y bueno, y como les decía, el pseudoarco es homogéneo y eso lo probó Bing en 1948. ¿Sí? Les recuerdo que la pregunta de Naster y Kuratowski fue de 1920. Entonces, esto fue pues 28 años después, ¿no? ¿Sí? Y luego se encontró otro continuo homogéneo, pero que es aún más difícil de describir, ¿sí? Y este es el círculo de pseudoarcos. Y entonces aquí está escrita la definición, y otra vez definición y teorema, porque pues, se tiene que probar que existe, ¿no? Es un continuo que básicamente, imagínenselo como que es o sea, toman un círculo y en cada punto del círculo reemplazan el punto por un pseudoarco, ¿no? Como por P, por el pseudoarco P. Entonces, por eso es que se le llama el círculo de pseudoarcos. Ahora, el círculo de pseudoarcos no es nada más como que podrían decir, pues a lo mejor tomo el producto del pseudoarco con la circunferencia. No, eso no es el círculo de pseudoarcos. El círculo de pseudoarcos es algo mucho más difícil. Porque pues tiene que ser del plano, ¿no? O sea, el chiste era construir uno en el plano. Y entonces este continuo homogéneo es un continuo en el plano. Y pues también es de dimensión 1, ¿no? Bueno, entonces ya les presenté básicamente todos los continuos homogéneos del plano. Ahora lo que les tengo que decir es que la clasificación de los continuos homogéneos del plano
es muy reciente, se demostró muy recientemente, ¿no? Pues justamente aquí está Logan, ¿no? Logan Hein, fue uno de los autores, coautores de esta clasificación de continuos homogéneos en el plano. Y pues son, justamente les decía, el punto, la circunferencia, el pseudoarco y el círculo de pseudoarcos, ¿no? Pues casi, pues del tiempo de Naster y Kuratowski casi fueron 100 años, ¿no? Bueno. Y pues fíjense, la última vez que, bueno, no la última vez, cuando hablé con Logan de esto, lo que me dijo también fue que pues un siguiente paso que él pensaría que es natural es clasificar todos los continuos homogéneos de dimensión 1, ¿no? Los de dimensión mayor que 1, pues está muy difícil, ¿no? Pues por ejemplo, las variedades, ¿no? Están incluidas, ¿no? Pero si te restringes a dimensión 1, pues a lo mejor todavía es posible una clasificación, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, esta es como la primera parte de la plática de este día de hoy, en el que les quería platicar, pues digamos, cómo han sido importantes los continuos homogéneos en la teoría de continuos. Pero ahora viene la triste realidad, ¿no? que es, bueno, que es una realidad que motiva el resto de la plática, ¿no? Uno de los espacios o de los continuos más conocidos o más usados, el intervalo no es homogéneo, ¿no? Entonces, seguramente ya saben por qué, pero lo voy a repetir, ¿no? El intervalo no es homogéneo porque tiene dos tipos de puntos, así lo voy a decir, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tomo el intervalo 0, 1 y le quito el extremo 0, pues esto es un intervalo 0, 1 abierto por la izquierda, digamos, ¿no? Y si le quito el 1, este es un intervalo abierto por la derecha. Estos dos intervalos son conexos, ¿no? Pero pues si se toman, digamos, un punto que no sea 0, que no sea 1, y toman el 0, 1 menos ese punto, pues lo que van a hacer es que, pero bueno, tiene que ser el 0, 1 el que es continuo, ¿verdad? El que es 0, 1 cerrado, el que es un continuo. Pues esto sí va a desconectar al intervalo, ¿no? Si quitan ese punto, pues obtienen que no es conexo, ¿no? Ahora, eso dice que el intervalo no es homogéneo. ¿Por qué? Pues porque si hubiera un homeomorfismo que mandara un punto, digamos, entre el 0 y el 1 al 0, pues entonces, pues el homeomorfismo tendría que conservar las propiedades topológicas, pero ya sabemos, y en particular tendría que conservar esto, ¿no? De que si quitas el punto se conecta, o más bien se desconecta, perdón, o no se desconecta, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues el intervalo 0, 1 cerrado no es un continuo homogéneo, ¿sí? Entonces, pues ya empezamos con problemas, ¿no? Porque dice uno, bueno, pues entonces, como que qué chiste tiene estudiar la homogeneidad. Bueno, están los otros problemas, pero digamos, muchos de los continuos que estudiamos ya no son homogéneos, ¿no? Y entonces viene la observación. Hay un pero aquí, ¿no? Pues el intervalo 0, 1 no es homogéneo, pero fíjense en lo siguiente. Primero, hay un homeomorfismo del intervalo en sí mismo que intercambia el 0 y el 1, ¿no? Y esto es muy fácil de escribir, ¿no? Pues simplemente si h de x es 1 menos x, ¿no? Pues fíjense que el h de 0 pues va a mandarlo al 1 y el h de 1 pues lo va a mandar al 0, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista topológico, los extremos del intervalo son iguales, ¿no? Bueno, en el sentido topológico, ¿no? Y si ustedes se toman dos puntos en el interior, o sea, S y T, así como dice aquí, también va a haber un homeomorfismo que mande uno al otro,
Ahora, como les digo, me gusta que se vea que se pueden escribir las cosas, ¿no? Entonces voy a dibujarlo y voy a escribir ahí está 2 veces el intervalo. Entonces aquí está el 0 y del otro lado el 1. Imagínense que el S está por acá arriba y el T está por acá, ¿no? Entonces voy a escribir un homeomorfismo que manda un intervalo, bueno, el intervalo lo deja fijo, ¿no? Y que manda el S al T, ¿no? Entonces para eso primero voy a escribir 2 funciones, ¿no? 0S. Primero, como esta función, digamos, la F va a, bueno, mandar este pedacito a este pedacito, ¿no? Y la G va a mandar el resto, ¿no? El S1 lo va a mandar al T1. Entonces esa función va a mandar este a este. Y voy a escribir las fórmulas, ¿no? A ver, la más fácil es f de x, pues básicamente lo que hace uno es escalar, ¿no? T sobre s por x, esa es la función. ¿Sí? Es una función lineal. T sobre s está bien definido y es distinto de 0, ¿no? Y pues fíjense que f de 0 es igual a 0 y f de s es igual a t. ¿Sí? Ahora, la otra función es un poco más difícil de escribir, pero no es nada, pero no es un poco más complicado de escribir, pero no es difícil. Eso sí, lo puedo decir. Entonces, a ver, ahorita les explico qué es lo que hace esto. Primero, x menos s, o sea, todavía no he terminado de escribir, ¿no? Este x menos s que está escrito aquí, lo que quiero decir es, este s, muévanlo al 0, ¿no? O sea, trasládenlo hacia el 0. ¿Sí? Luego, lo que quieren hacer, bueno, cuando mueven el s al 0, todo este pedacito se traslada, ¿no? Y lo queremos mandar a este pedazo. Entonces, lo que vamos a hacer es reescalar. Entonces, por aquí escribí, aquí del lado izquierdo tengo mi acordeón para saber qué tengo que escribir. Entonces, esto cambia de tamaño el intervalo de S1, que tenía tamaño 1 menos S, lo convierte a tamaño 1 menos T, ¿no? Y luego le suman el T. Bueno, esa es una función biyectiva, y fíjense, manda G de 0, perdón, G de S, si sustituyen S, pues esta parte se va a hacer 0, entonces nada más les va a quedar T. Y G de 1 les va a quedar, pues digamos, aquí sustituyen 1, pues se va a cancelar con el 1 menos S, y les va a quedar, y luego queda el 1 menos T más T, les va a quedar 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, nada más para definir la H, que ya no tengo ni espacio, pero voy a hacer este truquito, a ver si no se ve muy feo. Creo que se ve bien. Ahí está. Nada más digo H. Pues básicamente es, ahí pues lo voy a poner así, ¿no? Para que ya no escribir tanto. F unión G, ¿no? Y ese es el homeomorfismo, ¿sí? Entonces es algo muy fácil de escribir. Y ya vimos que, pues en realidad, cualquiera dos puntos de en medio del intervalo 0,1 son iguales, ¿no? Desde el punto de vista topológico. Bueno, entonces esto motiva la siguiente definición, ¿no? Que le comentaba a Patty que ella fue la primera que me dio esta definición, ¿no? Básicamente. Aunque lo dijo de forma diferente, ¿no? Primero, para cualquier espacio topológico, esta H de X es el conjunto o el grupo de homeomorfismos de X a X, ¿no? Y fíjense, dado un punto de X, te puedes fijar en su órbita, ¿no? Entonces la órbita es el conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Tomas cualquier homeomorfismo del espacio al sí mismo y le preguntas al homeomorfismo qué hace, a dónde manda P, ¿no? Y juntas todos esos puntos. Entonces, esa órbita
pues son todos los puntos, digamos, que son iguales desde el punto de vista topológico a P. Las órbitas forman una partición. Ahí por ahí les puse eso en el ejercicio de alguna forma en la tarea. ¿Sí? Entonces, pues uno se puede preguntar cuál es el número de órbitas, ¿no? Y si se acuerdan, bueno, nada más me regreso a la diapositiva anterior. Pues lo que está ocurriendo es que el intervalo 0,1 tiene dos órbitas, ¿no? ¿Cuáles? Pues una órbita es el 0 y el 1, ¿no? Como vimos en esta primera parte. Y otra órbita son todos los demás puntos, ¿no? Entonces, pues fíjense, entonces aquí debería poner tal vez ejemplo. El intervalo, bueno, ya no pongo el intervalo 0, 1 tiene grado de homogeneidad 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues lo que vamos a ver, lo que les quiero explicar en el resto de la plática es por qué esto es interesante. Bueno, con ejemplitos, ¿no? Sencillos. Van a ser ahorita ejemplos sencillos. Ahí. No sé por qué pasó eso. Entonces, sí, ya se me había olvidado esta diapositiva. Estos son los artículos, busqué en MathSciNet, los artículos de grado de homogeneidad. Pues digamos, estos son de 2008 a 2020, entonces pues sí se ha trabajado bastante grado de homogeneidad en continuos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a analizar más, con más detalle el grado de homogeneidad y vamos a ver por qué es interesante y también por qué los continuos con bajo grado de homogeneidad pequeño van a ser interesantes, ¿no? Bueno, entonces el arco era el primer ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que el arco es un continuo homeomorfo al intervalo 0, 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver gráficas finitas, ¿no? Y de esto va a tratar el resto de la plática. Gráficas finitas son continuos, ¿no? Que son uniones de colecciones finitas de arcos, tales que si toman cualesquiera dos de esos arcos se intersectan solamente en una cantidad finita de puntos, ¿no? Ahí les dejé un ejercicio sobre esta definición. Bueno, y esto que está aquí dibujado abajo es una gráfica, fíjense. Voy a dibujar los arcos. Bueno, a ver si me quedan. Me van a quedar muchos chuecos, pero aquí hay un arco. Y pues puedo seguirme, ¿no? Sigue siendo un arco, sigue siendo un arco. Bueno, me voy a tener que detener, ¿no? Eso es un arco. Luego, por ejemplo, este de aquí es otro arco. Este de aquí es otro arco. Fíjense que nada más están intersectando en una cantidad finita de puntos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay otro. Luego aquí hay otro. Ese es otro arco, ¿no? Este es otro arco. Y este de aquí es otro arco, ¿no? Y fíjense que de 2 a 2 se intersectan en una cantidad finita de puntos, ¿no? Entonces, eso es una gráfica finita. ¿Sí? Ahora, los ciclos, pues son los elementos, los subconjuntos de las gráficas, que son homeomorfos de circunferencias, ¿no? Bueno, me voy a regresar, nada más para marcar un ciclo. Entonces aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que esto es un ciclo. Entonces nada más lo marco. Bueno, y acá del otro lado hay otro ciclo, ¿no? Entonces, para hacer las cosas más sencillas, voy a quitar los ciclos. No significa que no sean interesantes, ¿no? Simplemente para hacer más sencillo lo que voy a decir ahora, pues olvídense de los ciclos en las gráficas. Es decir, tómense los árboles, que son las gráficas que no tienen ciclos, ¿no? Y aquí abajo hay un ejemplo de árbol. ¿Sí? Bueno. Bueno, y no solo lo hago para que sea más sencillo, ¿no? Sino que
lo que voy a decir en el segundo día, mañana, tiene que ver con árboles. Entonces, de una vez nos restringimos a árboles. Ahora, aquí está el primer ejemplo de árbol que tiene definición. Este es el NO2 simple. Pues básicamente es un árbol que es una colección de una cantidad finita de arcos que se intersectan en un solo punto, que le voy a llamar centro. Entonces, fíjense, aquí este es el centro del NO2 simple, ¿no? Y aquí cuántos, ya no sé cuántos serían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que son 12, ¿no? Entonces este sería un 12-odo simple. Fíjense que este punto rojo, que el centro, es el único punto que si yo quito, pues voy a desconectar, pero en 12 componentes, ¿no? Bueno, en n componentes en general, ¿no? Y es el único punto que cumple eso. Y entonces lo que voy a decir aquí es que las órbitas. Rodrigo, ¿Sí? oye, tienen una pregunta aquí. A ver. Te preguntan si tiene sentido considerar las órbitas en un contexto parcial, es decir, homeomorfismos parciales. Así dice. Homeomorfismos parciales. Pues depende qué sea un homeomorfismo parcial, ¿no? No sé si quiere decir un encaje o... No estoy seguro. Bueno, luego hay... en continuos se estudian a veces cuando un continuo es imagen continua del otro, ¿no? Entonces, ¿podría significar eso? Pues que yo sepa, bueno, no sé si se haya hecho algo así. Hasta Esta donde yo persona sé. dice que se refiere a homeomorfismos entreabiertos propios del espacio. Homeomorfismos entreabiertos propios. Pues ahorita no se me ocurre qué decir de eso. Si quieren lo pienso. Que yo sepa, no. Bueno, o sea, sí hay cosas. Ahorita se me ocurren algunas cosas como de un resultado de Bellamy, de homeomorfismos en un abierto, pero lo tendría que pensar bien, ¿no? Si quieren, mañana trato de responder eso. Sí, si quieres lo vemos mañana. Va. Bueno. Entonces, lo que quería aquí era en el NO2 encontrar las órbitas, ¿no? Aunque no lo dije, pero pues ya quiero encontrar las órbitas. Fíjense que el centro es en una órbita porque no hay ningún punto que tenga esa misma propiedad, ¿no? Hay otra pregunta, Rodrigo. A ver. Es como continuación de esto mismo. Esas vienen de una acción de grupo sobre el espacio. Ajá, lo de las órbitas, ¿no? Y la pregunta es si se puede hablar de una acción parcial. Pues otra vez tendría que saber qué es una acción parcial. Sí, no Yo conozco creo esa que, ¿sabes qué? definición. Este tipo de preguntas las podemos discutir al final de la plática para que te diga, perdón, con micrófono a qué se refiere con acción parcial y todas estas cosas. Sí, yo creo que es mejor idea. Ok, así lo hacemos. Bueno, entonces fíjense. Estos puntos que estoy dibujando aquí son los extremos, o sea, los extremos de los arquitos, pero los extremos que no son el centro. Entonces, estos te van a generar otra órbita, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, primero, si yo tomo cualesquiera dos por ejemplo, este de aquí y este de aquí, hay un homeomorfismo que los intercambia, ¿no? O sea, los puede intercambiar simplemente y eso mandaría este punto extremo a este punto extremo, ¿sí? Entonces, todos esos azulitos están en la misma órbita. Y además, fíjense que son los únicos que no separan al NO2 simple. Cualquier otro punto que ustedes quiten, lo separa. Entonces, ahí. Otra órbita son los extremos. Y finalmente, bueno, aquí ya no me va a alcanzar para dibujarlos, pero o sea, también cualquiera de estos puntos que están como digamos, en el interior del arco, entre cualesquiera dos de ellos, dentro de un solo arco, puedes intercambiarlos, ¿no? Es el mismo truquito que estaba haciendo.
que escribía una fórmula, ¿no? Y si tomo otro arco, puedo intercambiar estos dos arcos, ¿no? Con un homeomorfismo. Y entonces esos dos quedan en la misma órbita, ¿no? Todos esos puntos que están dibujados, digamos, en verde son de la misma órbita. Y pues por la misma razón, todos los demás están en la misma órbita, ¿sí? Entonces ya pude contar aquí cuántas órbitas hay. ¿Y cuántas órbitas? Pues son 3, ¿no? El centro, los extremos y los puntos interiores. Así lo voy a escribir, ¿no? De arcos. Y entonces, por lo tanto, hay 3 órbitas, ¿no? Ay, otra vez me hizo esto. Según yo quería guardar, pero no sé por qué me cambié de página. Bueno, entonces, fíjense, esta idea del NO2, pues fíjense, bueno, noten que nos puede dar una forma de generalizar estas ideas, ¿no? Porque dijimos, los azules son los únicos que no desconectan. El rojo, bueno, ya no se ve rojo, pero este punto aquí era rojo. Este rojo es el único que divide en 12 componentes. Y todos los demás verdes dividen en 2, ¿no? O sea, si quitan, por ejemplo, uno de aquí, pues están separando en 2 pedazos conexos el espacio. Y entonces, pues, esa es una definición en general que nos puede servir, ¿no? El orden de un punto en un árbol, que denotamos por este símbolo, ord de P en X, es el número de componentes que te quedan si quitas el punto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en el arbolito voy a poner qué orden tienen los puntos. Bueno, algunos puntos. Este, por ejemplo, si lo quitas, te separa en 3, ¿no? Digamos, en este y en este. Entonces tiene orden 3. Este de aquí, ya no sé contar, son 7, ¿no? O sea, básicamente hay 7 arquitos que emanan de ahí, ¿no? 5 arriba y los 2 de los lados. Entonces, pues el orden o sea, si lo quitan van a separar en 7 pedazos. Y así, ¿no? Este es de orden 3, este es de orden 4, este es de orden 3, ajá, este es de orden 4, este es de orden 3, ¿no? Ahora, todos los de orden 1, los voy a poner de este color. ¿Qué significa ser de orden 1? Pues que si lo quitas, que solamente hay una componente o es lo que es lo mismo, no desconecta, ¿no? Entonces, todos esos puntitos son de orden 1. Y ahora sí que el resto, que ya no sé si voy a alcanzar a dibujar, pero bueno, todos los demás son de orden 2. ¿Sí? Todos estos. Bueno. Ahora, el chiste de este de orden es que es invariante bajo homeomorfismos, ¿no? O sea, si toman un homeomorfismo y mandan un punto al otro, el nuevo punto a donde lo mandaron, pues va a tener el mismo orden que el viejo punto. ¿Sí? Y eso es una definición. Bueno, perdón, eso no es una definición, eso es una observación. Entonces, lo que es interesante, pues, estudiar este orden, ¿no? Bueno, en las gráficas, como que el orden es importante para determinar el grado de homogeneidad. Y pues ya hay conjuntos que tienen nombres, ¿no? Y esas sí son las definiciones. Los extremos son los conjuntos los puntos de orden 1, los puntos ordinarios son los de orden 2, y los puntos de ramificación son los de orden mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, pues aquí están los ejemplos. Los ramificación son los rojos, no sé qué dije, los ordinarios, los de O de X son los azules, y los verdecitos son los extremos, ¿no? Bueno, y ahora sí, lo importante es que este orden se quede invariante, es lo que les decía. Entonces, nada más voy a definir esto para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si tienen un espacio topológico, un subconjunto de X es un tipo topológico, ¿no?
O piensen, si quieren pensarlo, pueden pensar que es como un tipo de punto. ¿No? Si cada vez que tienen un homeomorfismo, entonces el espacio, bueno, el subconjunto, perdón, queda invariante bajo ese homeomorfismo, ¿no? Un ejemplo de este tipo topológico, pues es justo esto que estamos, estos conjuntos que acabo de definir, ¿no? Si ustedes toman los puntos todos los puntos de orden 2, pues esos son invariantes bajo homeomorfismos, ¿no? Entonces los puntos de orden 2 son un tipo topológico. Bueno, pero el tipo topológico no es suficiente para terminar de clasificar a los grados de homogeneidad. Hay que hacer un poco más. ¿Sí? Entonces esto es algo que, bueno, se ha manejado en varias formas, pero básicamente lo usaron Gerardo Acosta y Yaciel Pacheco en uno de sus artículos de grado de homogeneidad. ¿Sí? Entonces, aquí piensen, pues digamos, en un árbol, ¿no? Y tomen 2 puntos. Si son puntos distintos, el extremo con puntos P y Q se va a llamar PQ, ¿no? Y si son el mismo punto, si escribo PQ y P es igual a Q, pues me refiero al singular P, ¿no? Entonces, la definición es la siguiente. Pues voy a decir que una arista, ¿no? Es un arco, bueno, es un arco PQ tal que los puntos ordinarios de PQ pues son justamente PQ menos los extremos, ¿no? Entonces aquí voy a dar un ejemplo de un arco, perdón, una arista, así como con esta terminología de una arista. Una arista sería esta de aquí, ¿no? Sus extremos pues ya no son ordinarios, pero todos los de en medio son ordinarios, ¿sí? Y fíjense que podemos, ¿cómo se llama? Clasificar las aristas de gráficas en 2 tipos, ¿no? Las internas y las externas, ¿no? Esta que dibujé aquí, pues es como una arista interna. ¿Por qué? Pues porque sus extremos ambos son puntos de ramificación. Entonces esos 2 puntos son de ramificación. Y entonces, por lo tanto, esta arista que dibujé es una arista interna, ¿no? Esa es la definición que está escrita aquí. Y hay otro tipo de aristas, ¿no? Que son las que estoy llamando aristas externas. Por ejemplo, estas, ¿no? Bueno, todas estas que estoy dibujando en azul son externas. ¿Por qué? Pues porque uno de sus extremos es un punto, ¿cómo lo pongo? Uno de los extremos es un punto extremo, ¿no? Esos puntos están en el conjunto de puntos extremos de X. Entonces estas aristas son externas. Esta, les digo, no es una terminología como oficial, ¿no? Nada más es la... De hecho, no les decían aristas, pero pues dije, ay, ¿cómo le digo? Aristas, mejor le voy a decir aristas, ¿no? Entonces voy a dibujar todas las aristas internas de color verdecito, ¿no? Esta también es arista interna, esta es arista interna y creo que ya. Y las aristas externas las voy a dibujar en azulito. Bueno, y aquí el chiste es que las aristas internas y las aristas externas también son, pues en realidad son diferentes, ¿no? Desde el punto de vista topológico. O sea, como el E de X es un tipo de punto, o sea, no pueden mandar, por ejemplo, esta arista no la podrían mandar por acá, ¿no? Con un homeomorfismo, porque esta de arriba tiene un punto extremo y la de abajo no tiene puntos extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta noción de aristas internas y externas, pues te divide aún más, o sea, te dice aún más cómo puede ser ¿cómo se llama? El grado de homogeneidad de una gráfica. Bueno, y aquí lo que quería hacer en este dibujo era calcular esta es la última diapositiva ya del día, y quiero calcular
grado de homogeneidad de este árbol y dar cuáles son ¿cómo se llaman? Las órbitas, ¿no? Entonces voy a empezar y voy a terminar unos minutos y ya lo que quede pendiente, pues se los dejo a ustedes. Y mañana, de hecho, la primera diapositiva empiezo con el dibujo ya completo, clasificado. Entonces, fíjense, primero este punto de aquí, este es especial. Es un punto de ramificación, pero este es el único punto de ramificación de orden 5, ¿no? Entonces, este punto es una órbita por sí solito. Por sí mismo es una órbita. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo siguiente que podemos observar, bueno, aquí tal vez lo que hay que aprender es que no hay un método para calcular el grado de la homogeneidad, más bien tienes que ingeniártelas, ¿no? Entonces, justamente... ¿Rodrigo? Sí. Ay, sí, Gerardo comenta que hay otro punto de orden 5, y sí, ese otro punto de ramificación también es de orden 5, pero no son ¿Cuál iguales es? por otra razón. Sí, ¿cuál es el otro punto? Es este, Ese, ¿verdad? Es ajá. este. Sí. Muy bien. Gracias, Gerardo. Ay, es que este es distinto. ¿Cómo, sí, es cierto. ¿Cómo distinguen estos dos? Pues lo que pasa es que del punto 1 hay 1, 2, 3, 4 aristas externas, ¿no? O sea, digamos, aquí hay 4 aristas externas. Y en este nada más hay 3 aristas externas, ¿no? Sí. Ya se me había olvidado eso. No sé contar. Entonces en realidad son puntos distintos, ¿no? Bajo homeomorfismos no van a poder ir a dar uno al otro. Tiene razón. Entonces ahora sí nos fijamos, fíjense, por ejemplo, en este arco. Ahora, si ustedes toman un homeomorfismo del espacio, de la gráfica o del árbol en sí mismo, pues por lo que ya acabamos de calcular es que el 1 y el 2 pues se quedan fijos, ¿no? O sea, no se pueden mover. Entonces, esta arista que acabo de pintar, pues tampoco se va a poder mover, ¿no? Porque sus extremos están fijos. Bueno, entre dos puntos de la arista sí se van a poder mover, ¿no? Pero no se va a poder mover a otra arista. Entonces, este es otro tipo de punto, ¿no? Esta es otra órbita. Luego, ¿qué más? Pues fíjense en esta. Lo voy a pintar de rosa. En estas aristas que son externas, pues lo único que puede pasar entre ellas es que entre sí se permuten, ¿no? Están como ancladas, digamos, de cierta forma en el punto que le puse 1. Y lo único que pueden hacer es cambiarlas entre sí. Lo único es, bueno, otra cosa es que los puntos extremos, digamos estos, otro color, estos extremos, pues son diferentes de los puntos, de los otros puntos que son ordinarios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos otras dos aristas. Entonces voy a poner 4, 4, 4, 4. Y estas son 5. O sea, esos puntos que les puse 5 son una órbita que tiene 5 puntos. Esos que les puse 4, pues son órbitas que son infinitas, ¿no? Pero consisten en cuatro arcos, ¿no? Bueno, 4 interiores de arcos. Y así se pueden seguir, ¿no? Pues ahora sí yo creo que ya voy a terminar. Por ejemplo, algo nada más, pero les voy a decir nada más esto. Estos otros puntos rojitos que puse aquí son puntos de ramificación. Entonces, como los puntos de ramificación son un tipo topológico, pues bajo un homeomorfismo nada más se pueden intercambiar, ¿no? Entonces ahí piensen si en realidad se pueden intercambiar o no y por qué. Pues sí, yo creo que ya con eso termino y nada más muestro mi foto de fin de plática. Normalmente pongo una foto del lugar a donde voy,
pero pues ahora sí que estoy en mi casa, entonces salí a mi balcón y tomé una foto. Y ahí, esto es lo que se ve. Pues gracias. Ok, pues muchas gracias, Rodrigo. En este momento, si alguien quiere hacer una pregunta, sí pueden ceder su micrófono para que sea más fácil hacer la pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para Rodrigo? ¿No hay preguntas? No les dé pena. Sí, no les dé pena. No, se me hace que quieren pensar. ¿Sí? ¿Preguntas? Piensen en el árbol. Ay, sí. O piensen en este otro árbol que puse aquí, que ese es otro tipo de árbol. Pues parece que no hay preguntas. A lo mejor quieren pensar las preguntas. Ah, aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna definición más formal de gráfica finita? Esta es la definición más formal que hay. Sí, o sea, pues yo creo que es suficientemente formal, ¿no? Y de hecho, justamente les puse un ejercicio en el que den un ejemplo de un continuo que se puede escribir como unión de arcos, pero que no es una gráfica finita, ¿no? Unión, de hecho, de dos arcos, que no es una gráfica finita. Sí, aquí Gerardo dice, bueno, otra manera de definir gráfica finita, pero está medio. Es un poliedro de dimensión 1 compacto. Bueno, pero está como más difícil. O sea, es más fácil de manejar la que Rodrigo propuso, ciertamente. Pero se reduce a lo mismo, ¿no? Decir un poliedro de dimensión 1, ¿qué dijo? Compacto de dimensión 1. Compacto de dimensión 1. Pues es lo mismo. Bueno, y tendría que ser conexo. No sé si los poliedros por definición sean conexos o no. Tendrá que ser conexo. Ajá. Sí, Gerardo dice que le gusta más esa definición. Bueno, sí, también puede ser una NR de dimensión 1 compacto, pero sí, esas definiciones son como más técnicas, ¿no? Yo creo que eso serían más como teoremas, ¿no? Ajá, ya se arrepintió, ya dijo que le gusta la que tú diste. Pues sí, es la más usual realmente. Sí. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Rodrigo o algún comentario? Pues parece que no. Rodrigo, ¿que era más fácil trabajar con la definición de 1 entre n homogéneo o con el grado de homogeneidad? Porque esa era la definición original, ¿no? Sí, ya. Que se dio. Sí, iba a hablar de eso, pero como que me arrepentí en el último momento. Pero bueno, ya que me dijeron, ya lo voy a decir. Creo que grado de homogeneidad es que es algo más general, ¿no? Entonces, si estás estudiando como el grado de homogeneidad, creo que es más fácil. Y una razón técnica, tal vez muy tonta, es que si ustedes buscan grado de homogeneidad, es muy fácil de encontrar en MathSciNet, ¿no? En cambio, un medio homogéneo, pues quién sabe cómo se escriba, ¿no? O sea, para que lo busque uno en el buscador de MathSciNet, no es tan fácil. Entonces, de hecho, como sabía que Patty había hecho cosas de un medio homogéneo, busqué a Patty, ¿no? Pero buscando one half homogeneous, no me salía nada. Entonces, creo que es mejor ponerle grado de homogeneidad. Pero me voy a arrepentir creo que en la plática, ¿cómo es? Creo que en la siguiente ya me medio arrepiento porque pues cuando el grado de homogeneidad es 2 o 3, pues es más fácil decir un medio homogéneo de un tercio homogéneo. Solamente decir un comentario, Rodrigo, que digamos que le debemos ese concepto a Betty Puga. Ella fue la primera que lo trabajó. Lo trabajó junto con algunos de sus estudiantes en algún seminario que teníamos en el departamento de matemáticas. Entonces ella comenzó con esa parte y de ahí pues la gente que la siguió y que le gustó. Ya. Ah, pues eso no me lo sabía. Sí, hace algunos años. Sí, pues yo conocí esto gracias a Patty, entonces no sabía que había alguien más aparte.
detrás de todo esto. Sí, pero eso es cierto. Yo conocí ese concepto gracias a Betty. Ya. Y así nos vamos a ir. No, sí, Sí, pues sí. con ella lo trabajamos en algún seminario Ujú. que le daba a sus estudiantes, y entonces ella lo propuso en algún momento y trabajó un poco y después pues, le fue gustando a la gente. Ya. Y Pati y yo escribimos dos artículos juntas. Ya. Creo que esos no están en los que puse, ¿verdad? No sé, no, está Parece muy que chiquita no. la Está letra. muy chica. No, No, el porque pusiste creo que los más recientes. Ajá, sí. Ah, no, entonces es mucho antes ese Bueno, artículo que no mencionas. mucho, pero Bueno, sí. o sea, un año antes o dos, realmente no mucho. Ah, ok. Oye, ¿qué crees? Ya se están animando las preguntas. Aquí Norberto pregunta si se conocen todas las gráficas finitas que son un medio homogéneas. Todas las gráficas finitas, no estoy seguro, ¿eh? Es que justamente como me metí más a lo de las dendritas que hizo Yaciel, que voy a platicar mañana. No sé si, de hecho, Pati, sepas tú la respuesta a eso. No, yo no la sé. O sea, creo que la gente que estudia gráficas también se hace la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo puedes mandar aristas y vértices a vértices, pero como, porque serían las dos órbitas, ¿no? Los vértices en una órbita y las aristas en las otras. Y yo no sé si eso esté respondido, pero creo que sí lo han pensado los que hacen gráficas. Pero los que hacemos continuos, no sé, no creo. Pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es que lo que es posible es que sea algo muy complicado, ¿no? O sea, solo hay dos opciones, que haya una lista muy corta de gráficas o que sea infinita y muy complicada. Bueno, eso creo. Esto lo intentamos lo pensamos en la tesis de Yaciel de doctorado y se complica mucho. Hay unas que Ajá. se llaman aristas transitivas, gráficas con aristas transitivas, y el problema se vuelve muy combinatorio y depende de esa otra pregunta, que es una pregunta abierta en gráficas, clasificar las gráficas aristas transitivas. Ah. Entonces, si resuelves este problema de gráficas, resuelves el de continuos. Ya. Yo, Norberto, jaja. Rodrigo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Norberto. Bien, bien. Bueno, yo te hice esa pregunta porque tiene poquito que, junto con Hugo y César, estuvimos como pensando ese problema. Ajá. Y la verdad sí se nos complicó, como dice Gerardo, de una manera impresionante. Entonces dije, igual y tú conoces algo un poquito más concreto, pero creo que sí se... No, yo creo que ustedes lo han de conocer mejor, de hecho. También Bodek le ha pensado y puso a un estudiante a trabajar con ese problema y creo que cambiaron de tema. ¿Quién, perdón? Bodek, Caratonic. Ah, Bodek. Ah. No, entonces sí ha de estar pensando. No, pues De sí hecho, está muy también complicado. recuerdo que... Justo ese tema un estudiante dijo, me preguntó a mí, ¿ustedes lo resolvieron? Digo, no. Ah, bueno, se lo voy a poner a mi estudiante. Y de hecho recuerdo que Patty en algún momento me hizo el comentario de que efectivamente era como una pregunta abierta aquí en la parte de grado de homogeneidad. No sé si estoy diciendo algo incorrecto, pero o sea, lo pregunto más que nada como para saber si igual, y como dice Gerardo, a lo mejor él tiene, o alguno de ustedes tiene como información más reciente. Eso estaría padrísimo, ¿no? Pero sí se pone bastante complicado. No. Pues no, yo no tengo nada más que decir de eso. Yo tampoco. Pero sí hay más preguntas. Aquí hay más preguntas y existen ejemplos. Esta pregunta sí sale. Existen ejemplos con una cantidad infinita de órbitas. Sí. Bueno, de gráficas, pues no debe de ser, ¿verdad? No, de gráficas No. Porque pues nada más te tomas como que los extremos, los ordinarios de ramificación y cuentas cuántas aristas distintas hay y multiplicas por cierto número y algo así debe ser una cota, ¿no? Pero justamente, bueno, pasado mañana sí voy a mencionar algo más de eso, pero sí necesitan como espacios más grandes, ¿no? O sea, no tan pequeños, no tan finitos como las gráficas. Dendritas sí hay, ¿no? Dendritas, exacto. Sí, a ver, alguien más pregunta, ¿qué relación guarda con la teoría de gráficas clásica?
Bueno, la pregunta de las gráficas de hace rato, supongo. Es decir, Yo hay creo- interacción de resultados importantes. Si hay o no hay. Pues creo que lo que respondió Gerardo hace rato es lo que es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Que si Sí, que la creo que no podemos clasifica- decir más que eso, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo no. Ujú, sí, no. Y Gerardo ya está comentando que para cada cardinal hay un continuo cuyo grado de homogeneidad es ese cardinal. Ah, eso sí es pregunta para Rodrigo. Mm. Claro. Para cada cardinal, no creo que para cada cardinal, pero para los que son coherentes, es coherente preguntar, ¿no? Por ejemplo, para C, pues sí. Pues Para sí. todos los finitos, sí. Para omega, o sea, numerables, sí. Para C, pues también voy a hablar de eso yo. Y pues para cualquier otro cardinal no existe, ¿no? Bueno, habría que Bueno, probarlo, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que no existe, pero seguramente para otros cardinales no se puede, no existen tampoco. ¿tú sabes si hay trabajo hecho en esa dirección? No hay. Sí sabes y no hay. Sí sé y no hay, exacto. Ok, Adrián pregunta si hay alguna fórmula recursiva del espacio original y del espacio que resulta de colapsar cada arista a un punto. El espacio original y la... Ah, de colapsar cada arista externa. Puedes activar tu micrófono, Adrián, si quieres. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Porque si se colapsa cada arista externa, pues queda un árbol otra vez. Pero como Entonces, dijo no sé si hay Rodrigo, alguna relación. hay aristas externas que no están en la misma clase de equivalencia, ¿no? Bajo las órbitas, ¿no? Entonces, eso Pues se por eso pierde. preguntaba si había alguna relación. Digo, probablemente la relación sea complicada o solo en algunos casos, ¿no? Pues yo no conozco. Bajaría No sé. mucho el grado de homogeneidad, puede bajar mucho, ¿no? Pero no hay una fórmula diferente. Gracias. Los dejo, chicos. Me toca hacer ejercicio. Nos vemos. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Estas son las que pusieron en el chat. Si no, aquí le dejamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y les recuerdo que nos vemos mañana a las 4. Bueno, un poco antes de las 4, como al 10 para las 4, para que vayamos haciendo la admisión de los participantes. Y les recuerdo, por favor, que entren con su nombre completo para que los podamos ubicar y los podamos dejar entrar.